sobre puntos varios. Sí, diputado Kaiser. Sobre el mismo asunto, que nos hagan llegar también una explicación de por qué no tienen, porque este tipo de cosas tienen explicaciones. ¿Por qué no existe esa paridad? Y la segunda consulta. ¿Cuántas personas han postulado que cumplan con los requisitos o para poder cumplir con la paridad? Porque aquí también hay un tema de operatividad de la ley y de la norma. Yo creo que nosotros no podemos pasar y ignorar completamente esa situación. Me sorprendería si no existiese cuanto menos una explicación eh, poco razonable para lo que ha sucedido. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, la modificación legal que se propone es una modificación de la ley de violencia en los estadios, ¿no es cierto? La 19.327. Esa modificación no atañe exactamente al problema que nosotros identificamos en este tema, digamos, que es el tema de la protección de datos personales. ¿No es verdad? Detrás de lo que ustedes están legislando en este momento están los sistemas de captación de imágenes en vivo, ¿no es verdad? Estos sistemas que se han incorporado efectivamente en muchas tecnologías, por ejemplo, los teléfonos celulares, ustedes ven que tienen un sistema de identificación, ¿cierto? Que es 1 a 1, en que se compara la cara de uno con una plantilla que tiene guardado el teléfono. En cambio, existen otros sistemas que están destinados a la identificación de las personas. Es decir, que en un montón de imágenes son capaces de distinguir una imagen, ¿no es cierto?, de identificarla conforme a otra plantilla, ¿cierto? Es decir, se compara una imagen propiamente tal, captada, muchas veces en tiempo real, con otras imágenes que están guardadas, almacenadas en una base de datos, ¿no es cierto?, y que ha sido elaborada para tal efecto. De manera que esos sistemas que ya existen en muchos estadios, como ustedes sabrán, ¿no es cierto?, presentan evidencia en un problema de protección de datos personales. Yo me voy a referir muy brevemente acá al problema que está detrás desde el punto de vista legal. La ley 19.327 sobre violencia en los estadios no contiene un régimen en este momento de protección de datos. El régimen de protección de datos está dado por la ley 19.628, que es la ley de protección de la vida privada, que contiene un régimen efectivamente de protección de datos que no goza de tanta popularidad. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento se está tramitando, como ustedes saben, en el Senado, desde hace bastante tiempo atrás, un proyecto de ley que modifica esta legislación y que, digamos, que la pone en cintura, ¿no es cierto?, con las nuevas tendencias legislativas que hay en esa materia, específicamente el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, ¿no es cierto? De manera que el proyecto que ustedes ven, tienen en sus manos hoy día no contiene tampoco un sistema de protección de datos. Es decir, el sistema de protección de datos va a seguir siendo el que tiene la ley 19.628 hasta la fecha. No modifica en ese sentido eso. Entonces, sin perjuicio de que, por ejemplo, la legislación que ustedes están revisando tiene un sistema de datos biométricos o contempla la idea de datos biométricos, los datos biométricos no están definidos en la legislación, sí están definidos en el proyecto de ley que está actualmente en el Senado. Eso muy brevemente, Presidenta, todo lo que les he contado está en el Perdón, documento que consulta. se En hizo primer lugar, llegar a la nosotros ya comisión. tenemos un sistema de identificación biométrica a través del carnet de identidad y la huella digital. Es decir, eso que fue, por ejemplo, punto de álgido debate en Europa, nosotros lo tenemos hace décadas, ese sistema de identificación biométrica. O sea, por ese lado ya tenemos una información. Ahora, el segundo punto es el tema de la protección de datos. Y esto depende naturalmente de la aproximación que uno tenga al tema. ¿Por qué? Porque efectivamente usted no necesariamente tiene que hacer público o de libre disposición todos los datos de las personas que entran a un estadio. Pero a nosotros no nos interesan los datos de las personas que entran al estadio. A nosotros nos interesan los datos exclusivamente de las personas que a través de una, de una, de un fallo que es de público conocimiento, están impedidos de entrar al estadio por una prohibición que es también pública. O sea, ahí no hay una protección de datos, eso es información pública. La pregunta es entonces si se entregan los datos de las personas que tienen prohibición de ingreso a un estadio para que pueda trabajar el estadio o los organizadores o puedan trabajar los organizadores para cumplir con la ley que les impide dejar entrar a personas que tienen prohibido la entrada a un estadio. Si yo aquí no veo un conflicto con el tema de la protección de datos porque es información pública, es parte de un fallo judicial y esos son eminentemente públicos. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se produce un delito o se comete un delito, una persona va a un estadio, está yendo a un lugar público.
no es un lugar privado. Es decir, si hay cámaras de seguridad que están ahí funcionando y sirven para observar a las personas que están en un sector de la gradería, eso está haciendo igual como sucedería, por ejemplo, en una plaza pública en este momento con cámaras. Es decir, el efecto es más o menos el mismo. Lo que a mí me sorprende la NFP es que nos digan que no pueden identificar a los autores de estos desmanes, puesto que se supone que existen cámaras de seguridad que están justo para eso. No es que no puedan poner las imágenes de quienes están cometiendo delitos a disposición de la justicia. Y tampoco una persona que está cometiendo delito tiene derecho a requerir o a demandar privacidad en ese punto. Yo soy muy crítico de las cámaras en general, me molestan mucho porque considero que se puede abusar del sistema. Pero específicamente cuando se trata de determinar si una persona ha cometido delito o para identificar a la persona que ha cometido un delito, nosotros utilizamos las cámaras ya hace mucho tiempo. La excusa de la ANFP no me hace sentido para serle honesto. Y nuevamente, y eso es algo que tiene que identificar entonces el carabinero va, o investigaciones, van donde el juez, se condena a la persona por haber cometido los desmanes, llega la información de vuelta al estadio o al centro al centro de eventos para el cual esté cerrada el acceso de esa persona. Y esa gente tiene entonces una planilla de personas que están oficialmente y públicamente excluidos de ingresar al estadio. En ese sentido yo no veo por dónde tenemos ahí un problema con los datos. Porque el dato que llega, el dato final de exclusión de los estadios es un dato que es público. Es público, eminentemente público porque es un fallo judicial. Entonces, por eso de repente compartiendo, creo yo, el tema de que a mí no me gusta, por ejemplo, tener cámaras en todos lados, a toda hora, me parece que es una cuestión media orwelliana, ¿ya? Pero si ya los tienen, es una mala excusa decir que no pueden utilizar esas imágenes, pues esas imágenes de todas maneras las tienen que entregar como prueba en el caso de un procedimiento que se haya cometido delito. Diputado Giordano. Em, yo creo que en algunas cosas tenemos acuerdo. Es decir, yo planteo hipótesis más amplias respecto a la utilización de los datos, ¿no? Porque efectivamente, para que esto tenga la finalidad que hoy día se propone, esté uno o no de acuerdo con el debate, esto implica un registro. Se ha mencionado que en otras latitudes se exige que esto sea voluntario. Acá se está pensando en un registro nacional de hinchas. Sin embargo, yo creo que la pregunta de la protección de datos es ¿quién administra esos datos? ¿No? Porque si va a ser un privado que va a estar lucrando y que puede ir cambiando y pueden distintos privados sin ningún eventual resguardo, tipo de certificación, acceder a este tipo de información, que igual es información sensible, porque no solo puede ser que un día, como se ha señalado, pueda ser utilizada el reconocimiento facial para identificar erróneamente a una persona y que eso sea también parte de una prueba. Uno podría decir, bueno, alguien muy parecido con... Habría que ver de qué manera la tecnología realmente está avanzada lo suficiente como para que esto pueda ser una herramienta que no admita error. Pero yo el segundo caso que me imagino, si esto no se regula, quién es el ente, si es un ente público, si es un ente privado cualquiera, ¿qué pasa si el día de mañana hay una fuga de datos, un hackeo? Y esto hoy día se utiliza, por ejemplo, para hacer transferencias, ¿no? Uno hace una transferencia y ocupa su rostro para básicamente certificar que la persona que está haciendo la transferencia es básicamente el dueño de la cuenta bancaria. Entonces, creo que la sensibilidad de estos datos, más allá de lo que ya existe con el carnet, con la huella digital, con los sistemas IMEI y otros sistemas biométricos, abre un espacio que requiere regulación y hoy día lo que tenemos es un vacío en esa regulación. Entonces, yo planteo esa preocupación porque lo vamos a seguir discutiendo dentro del marco de la Ley de Seguridad de los Estadios. Sí, un último punto. Porque evidentemente lo que planteaba el colega Giordano por su intermedio, señora presidenta, es correcto. Entra gente con el carnet de identidad de otra persona. ¿Y eso es de responsabilidad de quién? Es responsabilidad del tipo que recibe el carnet de identidad y no está chequeando si la persona corresponde al carnet de identidad. Si al final tenemos ahí un problema, lo que estamos tratando de solucionar con una ley, parcialmente, y no digo que no debamos seguir avanzando, pero lo que estamos tratando de solucionar una vez más con una ley es un tema de gestión. Que no hacen bien la pega, no hacen el trabajo. Están dispuestos a ganarse las lucas, pero no hacer el trabajo que corresponde a ganarse las lucas. Y ese es un tema que no deberíamos dejar pasar. Si entra, por ejemplo, una persona al estadio con un carnet que no es el suyo y que comete desmanes,
la multa para el club debiese ser estratosférica y debiesen pagar, debiesen ser comprometidos, o sea, debiese haber un compromiso personal de quienes están a cargo de la gestión y tienen que asumir la responsabilidad por esto. Porque al final, de alguna manera, y sin dejar de lado el tema tecnológico, y porque ellos mismos lo harían automáticamente si tuviesen que pagar en su bolsillo por los daños, ¿no? Ya. Eh, pero de alguna manera creo que ignoramos ese punto, que es el de colocar la responsabilidad donde corresponde. Es decir, directivo del club, usted es dueño del club, usted no tiene un buen control de acceso, es decir, un tipo que se toma los 5 segundos para mirar el carnet de identidad, ver que el carnet de identidad de un niño de 5 años y que se le está pasando un tipo de 60, ¿ya? No tiene la capacidad de hacer eso, entonces pague. Pague, sí, así de sencillo. No veo, de alguna manera estamos tratando de corregir algo que es un problema de gestión. Eso es lo que me complica. Y estamos comprometiendo recursos públicos para eso, en vez de apretar a los organizadores, que ellos vean cómo lo arreglan. ¿Cómo? Sí, pero a ver, los recursos públicos, estoy diciendo recursos públicos, por ejemplo, estadios municipales. ¿Ya? Bueno, por favor, estoy de acuerdo, el organizador también, pero les estamos obligando a hacer algo que deberían hacer de todas maneras y lo habrían hecho hace mucho tiempo atrás si les apretásemos ahí donde les duele, que es en el bolsillo. Eso es todo. Muy breve, Presidenta. Yo comprendo y acepto la postura de Johanna. Yo creo que todos esperamos que quien está haciendo el control ejerza de buena forma su labor. Pero lamentablemente no ha pasado. Y hoy día tenemos tecnologías que nos permiten disminuir esa brecha de posibilidades que pasen este tipo de situaciones. Pero además va más allá. Porque al estar cruzada esta información, por ejemplo, con las órdenes de detención que pueden estar en el registro público de prófugos de la justicia, inmediatamente se identificará al prófugo de la justicia. Si hay una orden de detención respecto a una persona que tiene deudas de pensión de alimentos, va a levantar la alerta también. Entonces yo creo que cumple un rol bien importante y lo final tiene que ver con el costo. Esta es una obligación que se le impone a los organizadores de los eventos, por tanto a los clubes deportivos, a la NFP, de implementar estas tecnologías. Y entiendo que ellos están bastante disponibles por la presentación que nos hicieron, a implementar estas tecnologías al costo que eso signifique. Entonces tenemos una buena oportunidad hoy día para mejorar el estándar de cómo se hace el acceso a los espectáculos deportivos. Eso, Presidente. Diputado Kaiser, diputado Tapia, diputado Giordano. Muchas gracias, señora presidenta. Es que lo que plantea el diputado Guzmán creo que es lo que me está razonando hasta cierto punto, porque ¿qué es lo que pasa? Yo no quiero que tengamos en algún momento una infraestructura construida que permita al Estado no solamente controlar al que no tiene que entrar al estadio, sino a cualquier ciudadano, incluso a opositores políticos, etcétera, como lo tienen en China. Entonces es un riesgo no menor el que se incurre cuando empezamos por partes a introducir controles de este tipo. Ya escuchamos al subsecretario del Interior que lo quería hacer en el metro. Después vienen los estadios, después vienen las calles comunes y corrientes. Y resulta de que, claro, podemos partir de la premisa de que el sistema democrático y garantía de derechos se va a mantener por mucho tiempo. Por eso es una premisa, eso no es una garantía de nada. Y tener esa infraestructura instalada es una tentación brutal para cualquiera que se encuentre en el poder. Yo por eso lo planteaba desde una perspectiva, el control de estadios, desde una perspectiva de tener alocadamente, sin una interconexión con todo el resto del sistema, tener una base de datos local que se vaya actualizando de quienes no pueden entrar al estadio. Pero cuando nosotros empezamos a ampliar el rango de acción de este tipo de sistemas, usted puede decir que se está usando para algo bueno, pero los sistemas son siempre herramientas. Son solamente herramientas. Usted está creando una herramienta, señora presidenta, de la cual después no se puede deshacer tan fácil. Y puede ser utilizada también para cosas malas. Hay veces en que uno a veces incluso tiene que simplemente renunciar a la herramienta para garantizar bienes superiores. Sería la privacidad y la libertad de las personas. Yo creo que aquí tratar de llegar a algo que sea muy acotado, muy limitado, con una base de datos incluso localizada de aquellos que no pueden entrar al estadio, me hace sentido. Pero más allá de eso, leí demasiados libros de
distopia, de sociedades distópicas no me gusta para nada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidenta. A ver, contestando la pregunta, que de por sí interesante, porque, a ver, de lo que yo pude analizar, Marcela, no sé si tú tienes algo que contar también sobre eso, pero de lo que pudimos analizar, creo que no hay ninguna, hasta el momento no hay ninguna contradicción. Porque todo el régimen de protección de datos va a estar contenido en la otra ley. De manera que cualquier ley que se refiera o que habilite legalmente al manejo y administración, es un manejo, es un sistema bien complejo, no solamente la captación, sino que el almacenamiento, los resguardos. Entonces, todo eso va a estar, si yo mañana instauro una ley, ¿no es cierto?, que regule la captación de imágenes en el, voy a decir una tontera, en un parque, por ejemplo, ¿no es cierto? Vale, que las hay cámaras cercanas a parques, ¿no es cierto? Todo eso va a estar regulado en esa otra ley. ¿Qué aporta? Es un proyecto de ley súper largo, ha tenido 3 trámites, está en el 3er trámite constitucional, pero ¿qué cosas pueden ver ustedes que aporte? Por ejemplo, profundizan la definición de datos personales, profundizan la definición de datos sensibles, que ya está en la 19.628, pero aporta una definición que yo estaré equivocado, pero yo no la había visto en ninguna otra legislación, que es la de datos biométricos. Y les voy a leer la definición. Aquellos obtenidos son datos biométricos, aquellos obtenidos a partir de un tratamiento específico relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona, que permitan o confirmen una identificación única de estas, tales como la huella digital, el iris, los rasgos de la mano, faciales o la voz. Los datos biométricos son, hay un conjunto de datos biométricos, ¿cierto? La huella es un dato biométrico, el iris, y estos teléfonos, por lo menos yo tengo un iPhone, ¿no es cierto?, son muy sofisticados en identificar ciertos parámetros. Ustedes habrán sacado pasaporte o carnet de identidad recientemente, se fijan que uno no puede sonreír, ¿no es cierto?, en la foto, porque la imagen capta ciertos puntos de la cara. No voy a entrar en la explicación técnica porque no la conozco, pero lo que me explicaron mientras sacaba pasaporte era eso: no puede sonreír, cara derecha, porque eso genera un perfil biométrico. Entonces, definición es nueva, ¿cierto? Entonces colabora, yo creo que se complementa adecuadamente con lo que ustedes están proponiendo, sobre todo en el artículo, en la modificación a la letra F del artículo 5º. Recuerden que ahí está como el corazón de las modificaciones, los primeros artículos de la ley de violencia en los estadios, ¿no es cierto?, que dice: disponer de sistemas, obligaciones del organizador del evento, disponer de sistemas de control de acceso, acreditación efectiva de identidad y cuantificación. Dicho sistema deberá contrastar datos biométricos del asistente y permitir la acreditación de la identidad. Es un sistema entonces de acreditación de la identidad, no solamente de que yo cuando yo me identifico con mi teléfono, es una, como les decía antes, una identificación 1 a 1, ¿no es cierto? Cuando yo identifico, ¿cierto?, yo pongo una serie de imágenes, ¿no es cierto?, una larga base de datos de imágenes, que ojo, no están libres de sesgo, ¿eh? Por eso los invito a leer el texto completo, porque estos sistemas tienen problemas de sesgos. En la literatura ha dado cuenta, por ejemplo, de problemas de sesgo y de raza, ¿cierto? Identifican, porque los sistemas están entrenados principalmente con rostros de hombres caucásicos, ¿cierto? Entonces el sistema, la inteligencia artificial, decía una pensadora que vino al Congreso del Futuro, dice: no es ni tan inteligente ni tan artificial, ¿cierto? Se entrena. Entonces ese entrenamiento es humano. Bueno, tienen ciertos sesgos, y esos sesgos yo diría que se corrigen o se tratan, digamos, en la Ley de Protección de Datos Personales. Eso respecto a los datos biométricos, como ustedes ven, son más que la sola cara, pero el proyecto que ustedes discuten es evidentemente sobre la identificación a través de ese tipo de tecnologías de reconocimiento facial. Cuando nosotros desarrollamos el sistema democrático y la república, nos pusimos de acuerdo, digo, como sociedad, como Occidente, porque no fuimos nosotros directamente, son nuestros antepasados. Nos pusimos de acuerdo en que el Estado y la acción de los representantes tenía que ser transparente, pero no el ciudadano. El ciudadano tiene su derecho a la privacidad, el ciudadano tiene derecho a moverse sin que el Estado sepa todo lo que hace. Y de alguna manera, claro, esto nos podría servir para identificar a criminales, como lo dice el colega, pero sirve también para identificar a cada persona que no haya cometido nunca un delito y que sin embargo pueda transformarse en una persona de interés, ya sea para el Estado como tal, o para un funcionario dentro del Estado, o para, no sé, y lo más interesante es que se ofrece esto, señora presidenta, de alguna manera como una solución a los problemas de seguridad que tenemos.
Pero nosotros hace 30, 40, 50, 60 años atrás éramos más pobres, teníamos mucho menos infraestructura de seguridad como la que tenemos ahora. Sin embargo, Chile era un país con muchísimo menos criminalidad. Entonces quizá el camino no necesariamente pasa siempre por tener toda la infraestructura de control de todas las personas todo el tiempo, sino que quizás en alguna parte del camino nos salimos del camino. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Bueno. Muchas gracias, señora Presidenta. Creo que lo planteé la vez pasada, que bueno, nosotros tenemos la facultad de establecer un requisito, por ejemplo, de que se contrate efectivamente a un jefe de seguridad que tenga y asuma la responsabilidad por lo que suceda con la responsabilidad, con la seguridad en el ámbito de lo que le compete. ¿Ya? Las inhabilidades, sin embargo, son lo que me complican. Y me complican las inhabilidades porque estamos interviniendo en un contrato entre privados, donde no hay recursos públicos involucrados. Como no hay recursos públicos involucrados, de alguna manera aquí se pasa a llevar tanto la libertad contractual como sin que haya un beneficio necesariamente medible de ello, porque normalmente cuando lo hacemos en el Estado, establecer este tipo de inhabilidades es para proteger el erario público, para que no se produzcan corruptelas. O sea, para que el dinero que es del erario no termine en manos de privados en razón de una relación de confianza o cercanía entre un funcionario público y una persona en el sector privado. Pero aquí son dos privados. Y si un privado quiere contratar a otro que le cuesta más plata o lo que fuere, con su propia plata, no sé por qué nos debiese a nosotros importar. ¿O por qué debiésemos regularlo nosotros? Eso es lo que no comprendo. Estamos metiendo una lógica que es fundamentalmente que se aplica al sector público para impedir corrupción, ¿ya? Para proteger el erario público, que es el dinero de todos. ¿Ya? Estamos metiéndolo en el sistema privado para proteger a un privado de sí mismo. Eso es lo que no comprendo, porque las responsabilidades civiles y penales se mantienen de todas maneras. No me calza. Muchísimas gracias. Para resguardar adecuadamente el orden y la seguridad en los estadios, tales como, y aquí entramos, señora Presidenta, a lo facultativo. Porque dice, tales como, ¿ya? Cámara de seguridad, detectores de metales, drones, controles biométricos, entre otros. Esto significa que la empresa de seguridad tendrá que determinar, o el jefe de seguridad tendrá que determinar cuáles de todos estos instrumentos requiere para cumplir de mejor manera su función. Continúa. Estas empresas, junto a los organizadores del espectáculo del fútbol profesional, serán jurídicamente responsables ante el incumplimiento de las normas de orden y seguridad establecidas en esta ley. Pero no solamente son jurídicamente responsables ante el incumplimiento de las normas de orden y seguridad establecidas en esta ley, son también responsables por la violación, por ejemplo, de la ley de protección de datos, en conjunto, automáticamente. Entonces, y lo otro, una cosa es ser el operador de una base de datos. ¿Quién es el operador? Es como nosotros cuando estamos usando el teléfono. Y otra cosa es el administrador de una base de datos. Es decir, yo cuando entro a Google puedo buscar algo y voy a encontrar esa información. Eso no me hace a mí administrador de Google. ¿Me explico a lo que voy? Entonces, una empresa de seguridad puede perfectamente bien utilizar una plataforma de información que ponga a disposición, que esté siendo administrada por el Estado, por el propio Estado, para este efecto, ¿ya? Sin necesariamente tener la posibilidad de ninguna manera de influir dentro de lo que está dentro de la data o de determinar qué es lo que le muestra la base de datos. ¿Me explico a lo que voy? Que sería la lógica según la cual yo avanzaría desde el punto de vista de qué es lo que se puede hacer en un estadio con una base de datos que de todas maneras debe ser pública, que es aquella de las personas que no pueden ingresar a un estadio. ¿Ya? O sea, yo soy Estado, o la delegación presidencial, tenemos la lista actualizada de personas a las cuales el Poder Judicial le ha prohibido el ingreso. Esa lista actualizada se despacha a los distintos estadios o organizadores cada fin de semana, y
con ello, junto con ello van a ir probablemente fotos, que es un tipo de control biométrico, puede ser la huella digital o puede ser incluso, yo lo haría mucho más sencillo, si usted ve su carnet de identidad, atrás tiene un código QR, que es individual para cada persona. Y usted podría perfectamente pasar el identificador QR, por eso el carnet de identidad, a ver si está habilitado para ingresar o no. Respecto de lo que es el tema biométrico en la cara, ese es otro cuento. Y ahí probablemente también funcionaría de la mano de una foto, que entregaría el propio Estado dentro de la base de datos, que de todas maneras debe estar ahí, de las personas que no pueden ingresar por un periodo determinado a los estadios. No creo que sea no creo que sea tan complejo y no tendríamos necesariamente que poner a disposición de las empresas de seguridad ni todos los datos de las personas que ingresan, ni todos los datos de las personas que están siendo procesadas, ni mucho menos, sino que única y exclusivamente la base de datos de las personas que tienen la prohibición de ingresar al estadio. ¿Me explico lo que voy? Si nos aproximamos desde ese punto de vista, está absolutamente protegida la data de las personas y las empresas no van a tener ni siquiera la necesidad de ingresar algo, un dato. Simplemente, ok, pase usted, aquí está la maquinita, ponga la cara, está bien, pasa, adelante, como aquí al ingreso al Congreso. ¿Me explico? Los torniquetes, el mismo sistema. Te identifica, usted, verde, usted no está dentro de la lista, rojo, lo hace al revés nomás. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Presidenta. A ver, tratando de agarrar las analogías que se utilizaron para rebatir un poco la idea que había puesto yo sobre la mesa. El Congreso, que fue uno de los ejemplos, el torniquete que hay afuera, tiene un registro de todas las personas que van a entrar acá, de los parlamentarios, de los funcionarios. Necesita saber cada persona que ingresa, no solo los parlamentarios, no solo los funcionarios, y eventualmente cuando uno hace invitaciones, además tiene que pasar por todo un proceso de registro, finalmente, porque si en algún momento ocurre algo, la persona que ingresó y se portó mal, por decirlo de alguna manera, tiene que estar identificada. Básicamente, cuando hayan registros, si es que llegamos a la conclusión en este debate, yo todavía tengo mis dudas de que tienen que haber registros biométricos faciales, lo que se va a buscar es poder identificar a cada persona que ingresó al estadio. Esto se ha dicho varias veces acá, no solo no solo hacer el chequeo del carnet con la persona que está ingresando, que evidentemente uno también está pensando en que haya un detector automático que vea la cara y diga, este no es Juanito, o Juanito está bloqueado para ingresar al estadio. Entonces, yo creo que tenemos que suponer hacia dónde está avanzando la legislación antes de que creer o decretar que esto va a ser solo el registro de hinchas con prohibición judicial, ¿no? Creo que esa no es la tesis. Y en cualquier caso, los datos de esas personas, que siguen siendo datos sensibles, a mí me parece al menos complicado dejar establecido en la indicación que los va a tener la empresa que sea que contrate el organizador del evento deportivo. No está sujeto a ningún tipo de requisito y le pone una norma perentoria donde deberá tener implementos tecnológicos propicios, tales como, entre ellos, el famoso control biométrico. Para terminar, poniendo el mismo ejemplo, usted dijo es como si le pasaran el celular, pero después yo le quito la base de datos. Si usted le pasa en el celular y usted va a tener acá datos, información de toda su familia, no solo de los que tienen prohibido entrar al estadio, ¿cómo sabe usted que cuando devuelva el celular van a eliminar esa información? Eso no tiene cómo acreditarlo y me parece muy peligroso, dado todo lo que hemos escuchado, si todavía no está esa regulación clara, dejarlo puesto acá, porque quizás no es la empresa de seguridad la mandatada a administrar estos datos y probablemente requiera un pensamiento un poquito más profundo. Y estoy solo proponiendo que de los implementos que se están poniendo acá, eliminemos de la discusión aquellos que pueden hacer ruidos como estos y que pueden abrirnos puertas que no sabemos dónde se cierran. Gracias, presidente. Diputado Kaiser. Gracias. Lo que pasa es que el sistema se puede programar en dos direcciones. Se puede programar en dirección a todas las personas que pueden entrar. Y eso significaría tener que empadronar biométricamente a todo el mundo. Pero un momento. Estoy de acuerdo. Yo no me gusta para nada la idea. ¿De acuerdo? Pero la segunda programación es para aquellas personas que no pueden entrar. Y eso significa que la persona se acerca y le niega el acceso. A la persona que no está en la base de datos, le permite el acceso. Para eso no necesitas necesariamente tener a todas las personas en la base de datos. Solamente tiene que hacer el reconocimiento facial y ver si la persona está en la base de datos. Ahora, la base de datos es pública. La puede tener cualquier empresa, la puede tener cualquier particular, la puede tener cualquier iglesia.
¿Por qué? Porque son fallos judiciales que son públicos. Son públicos, ya son públicos. Ese dato es de dominio público, no es un dato reservado ni mucho menos. La persona que está prohibida de ingresar a un estadio es una persona que ha sido condenada y esa información es de dominio público y en ese sentido lo puede utilizar cualquier persona exactamente, para este tipo de fines. No existe una restricción en esa materia. Entonces, uno, dado que la base de datos, creo haber probado que la base de datos es pública porque son personas condenadas públicamente en tribunales, ¿ya? Y segundo, que tú puedes utilizar la tecnología desde el punto de vista negativo, no positivo. Es decir, no tienes que identificar a todo el mundo, solamente tienes que identificar a los que están prohibidos de ingresar. Si tú cruzas ambos sistemas, se mantienen dos cosas incólumes. Uno, los datos de todas las personas que no han sido condenadas y que por lo tanto no tienen por qué ingresar en una base de datos, ¿ok? Cuando ingresan al estadio. Y dos, se mantiene la protección de los datos. Puesto que lo único que con lo que vas a estar trabajando es con una base que ya es pública, ¿no? La persona de la empresa de seguridad, el agente de seguridad o como fuere, o el jefe de seguridad, no tiene ningún aporte que hacer a esto. Ninguno. Porque está trabajando con la base de datos que le entrega el Poder Judicial. No puede modificarla. Bueno, que Sí. tendría que entregar el Poder Judicial.